Hola Augusto, ¿cómo estás? Ricardo, segundito. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo bien. Estás por Miami. Y todo bien también. En Miami estás. Sí, señor. Qué bueno, qué bueno. Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo pasó su cumpleaños? Tomasito, Tomasito, sí. muy bien. Pues, ¿En Miami o en Colombia? no, aquí estuvimos, pues no lo que usualmente hacemos, no me ayudó el clima pero sí alcanzamos a ir por allá donde una prima de mi esposa, él se lleva muy bien con otro primito, entonces allá estuvimos y fuimos tranquilos. No fue pues nada del otro mundo, pero ahí Ah, tranquilito ya, en familia. qué bueno. ¿Tu hija sigue en Italia? Ya está en Miami. No, ya no, en Miami está en San Diego. No, en Italia, Italia. No, en San Diego. Ya regresó a Italia. Mañana regresa, el lunes, regresa Rosy de Italia. Se ha quedado buena cantidad de días. Bastante tiempo. Sí, el lunes regresa. El martes va a estar con nosotros a las 6 de la mañana. A las 6, ¿qué hacen a las 6?
Sí, nosotros tenemos 2 reuniones a las 6. Cuando algún día puedas, para que te unas. Igualito hacemos igual como en la noche, igual en la mañana. Se comparte la palabra y, y oramos. Acá a esa hora sí me queda difícil porque ya estoy saliendo. No, pero Me algún levanto día que temprano, puedas, que estés, que te acomode, me dices, ¿ya? Martes y viernes. martes y viernes. Sí, no, el viernes hacemos la intercesión siempre como a las 4 de la mañana Ah, y, y de ahí pues va uno a trabajar si estoy en el trabajo. Eh, claro, y siempre estoy pues a esa hora es que voy saliendo, claro, claro, organizando ya. Pero bueno, sí, ahí miramos a ver. claro. Cuando estés en Europa, en el cambio de hora te va a acomodar. Amén, así es. Así es. Qué bueno. Buenos días, Milena. Dios te bendiga. Buenos días. Muchas gracias. Amén. Buenos Primita, días. buenos días, Dios te bendiga. Oh, es que ya está tarde. Sí, Pues dale, pastor, vamos a poner este tiempo en oración y después vamos a una poner una alabanza. alabanza y después miramos a ver si ya el evangelista José Alfredo ya se me conectó. No sé si sea usuario Zoom, puede que sí, puede que no, pero bueno, ya estamos con él. Ahí está Sergio. Hola, Buenos días, Sergio. Buenos hermanos. días. Buenos Buenos días. días. Bendiciones. Está haciendo frío. Sí, está haciendo frío acá, Augusto. Mm. Te cuento, Augusto, que va a haber, ¿te acuerdas esa de festival de comida que Sí, había acá en la mistura, playa? Ahora mistura. tiene otro nombre y va a ser justo en septiembre. Va a coincidir cuando venga el pastor Guerrero. Ah, bueno, le va a ir Así bien. que, así que un motivo más para que te apuntes, ¿ah? Vamos a ver cómo estamos para esa época. Dan los horarios como medio enredados. Ahí te avisamos, ¿ya? Para que te programes. Y nos vamos Claro. por cultura. Claro que sí. Ahí en grupo nos vamos a comer rico. Sí, Muy señor. bien, vamos a entonces poner esta Buen festival. reunión en las manos del Señor. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos separado para estar contigo. Te damos gracias, Señor, porque aquí estamos tus hijos, que queremos, Señor, aprender más de ti, conocerte más, para amarte más, Señor, porque sabemos de que cada día sentimos que este amor tuyo por nosotros se incrementa y se hace más grande, igual que tu misericordia y tu gracia. Bendecimos, Señor, este tiempo a cada uno de los que estamos reunidos. Oramos, Señor, por el evangelista que tiene a cargo el mensaje y la palabra que tú tienes reservada para nosotros. Y oramos, Señor, para que podamos estarnos conectando, ser un buen grupo para que disfrutemos, Señor, de tu presencia y de tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre, todos los sábados, Señor, tú nos visitas y nos das un mensaje alentador, fortalecedor, un mensaje que útil, Señor, y eficaz para nuestras vidas. Gracias, Padre. Te damos la gloria, la honra en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo que se mueva con toda libertad y que podamos, Señor, disfrutar de este tiempo en unidad, armonía y paz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, yo creo que voy a dejar rodar este instrumental hoy un ratico en vez de conseguir la alabanza.
No en cuenta, mi amor. Ah, pero ya te arreglaste. ¿Y ya qué quedó con su mamá? Yo le, ¿te lo quiero tomar? Ah, ¿qué? No, es que eso tiene que ser durante el día. ¿Qué tienes? Ah, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Se las voy a dejar hasta aquí. Hoy cambié un poquito la alabanza que estamos acostumbrados y dejé el instrumental que me parece tan especial para ir preparando este tiempo. No sé si ya José Alfredo se haya conectado. Veo un usuario Zoom. No sé si sea él. Eh, Antes de empezar, parece que no es todavía. Buenos días para todos. Dios me los bendiga. Pastor Quique, nuevamente buenos días. Sergio, Emanuel, Pastor Salomón, Juanca, Sandra Milena, el usuario Zoom, no sé quién es. No sé si de pronto es la otra prima, Belly, Maribel, Liliana. Qué lindo tenerlos por acá. Y mientras la gente se va conectando y
y el evangelista José Alfredo se conecta. Eh, Tenía ganas de hacerle un homenaje al pastor Muchamesa, darle un reconocimiento hoy, y voy a empezar con el pastor Quique, que tuvimos la oportunidad de que fuera nuestro profesor allá en Manantial de Amor. Sergio también lo conoció. Ahí brevemente testimonio, porque el testimonio de él era poderoso y fue un hombre que amaba a Dios y se dedicó toda su vida al ministerio después de dejar su profesión. Él era ingeniero mecánico, si mal no estoy, o era un ingeniero. Pero el testimonio de él es muy bonito, aquí ya lo hemos escuchado. Pero si, Pastor Quique, si usted quiere, mientras tanto, nos quiere comentar algo, algún recuerdo del pastor Gilmer Muchamesa, sería lindo. Sí, claro. Estuve con su esposa acompañándola el día de su fallecimiento. Yo hablé con ella al mediodía y el pastor estaba bastante delicado, me pidió oración y dijo también de que lo ponía en la voluntad del Señor. El- y el Señor lo recogió ese mismo día que conversamos. Y después la vi, estaba tranquila, muy serena, confiando en que el pastor estaba en el cielo. Este hombre de Dios, muy peculiar, que era muy sencillo, ¿no? Muy sencillo, era ingeniero metalurgista. Él había vivido, se había criado en un sitio muy frío, en las alturas, y, y ahí tenían un campamento, una mina. Entonces él se crió ahí, después estudió ingeniería metalurgista para que sea ingeniero en esa empresa, una empresa muy buena, poderosa, donde su papá trabajaba, por eso es que vivían ahí. Pero él tuvo una experiencia con el Señor muy poderosa y él dejó su profesión y se dedicó a servir al Señor a tiempo completo. Y siempre él nos enseñaba, eh, un Hola. un profesor de la palabra, y él enseñaba mucho con testimonios y experiencias. Y había tenido unas experiencias muy poderosas. Cada clase, él nos enseñaba cosas muy fuertes. Por ejemplo, algo que me impactó es que él había sido muy tartamudo. O sea, no que tenía un frenillo, sino que cada palabra, y él imitaba, inclusive hablaba de la forma que antes hablaba, ¿no? Y era tartamudo. Y el Señor le quitó, le hacían bullying y tenía muchas dificultades, pero el Señor de un momento a otro le quitó esto y era un maestro de la palabra y predicaba. Él viajaba mucho por todo lugar, lo llevaban y predicaba la palabra. Últimamente él estuvo coberturando, era eh, asesor de un pastor en Trujillo, acá unos 7 horas de Lima en bus. Y siempre viajaba y compartía y predicaba la palabra. Ayer tuve oportunidad de escuchar cuando el homenaje y todos coincidíamos en lo mismo, ¿no? De que era un hombre muy sencillo para las cosas de Dios y que amaba muchísimo al Señor, ¿no? En la enseñanza que Él nos ha dejado, aparte de la enseñanza que nos dio en las horas de clase, lo más poderoso que tiene Él es su testimonio, que Él, y diferentes experiencias con el Señor muy fuertes. Siempre tenía algo que contar de su experiencia con el Señor. Y no eran cosas ligeras, cosas bien poderosas y muy fuertes.
Se ha ido un hombre de Dios y deja un buen legado. Eh, yo diría de que de los profesores que hemos tenido en el instituto, él es uno de los que más ha impactado mi vida al poder tener un contacto con él. Grandioso, muy bueno. Y también su esposa, su hijita, gente muy buena. Con Augusto hemos tenido oportunidad de compartir con él, de estar con él, ¿no? Y ahí y una grata experiencia también fue todo un día que pasamos juntos cuando visitó el Perú un portaaviones más grande del mundo, creo. Y Augusto nos invitó y tuvimos la oportunidad de estar con él y pasar todo un lindo día. Eso es lo que podría conversar con él, que era un hombre de Dios, a carta cabal, y que caminó con Dios siempre. Él solamente hablaba del Señor y de sus experiencias, ¿no? Y que Dios le dé consuelo a su esposa, a su hijita y fortaleza también. Eso quería comentarles. Eh, de cuando él llegó a la clase y empezó a hablar y nos dio la clase, terminamos abrazados llorando. Fue una cosa como muy bonita, no sé por qué, él lloraba, yo lloraba, no sabíamos por qué, pero fue un tiempo muy bonito. Testimonio poderoso que él contó fue cuando estuvo en el Braham. Braham es como el Caguán allá en Perú. Es la zona de guerrilla, cuando dominaba eso, el Sendero Luminoso, y estaba evangelizando en esa zona. Y había un círculo como de 50 personas, cuenta él, y de pronto escucharon como trotes, así gente corriendo y con movimientos de arma cuando lo estaca uno cargando. Y dice que lo que llegaron y la orden fue al piso todos, no miren, y estaban haciendo un estudio bíblico ahí todos, y les empezaron a decir que botaran la Biblia a todos si no los mataban. Eh, el pastor Muchamesa dijo, pues yo me puedo morir. Él llegó y abrazó su Biblia y se tiró al piso y dice, pues que me den el tiro de gracia. Y empezaron a sonar los disparos, y él esperando su disparo. Cuando sintieron que todo paró, todo había pasado, se quedaron ahí, nadie quería mover. Y llegó y se fueron levantando uno a uno a mirar a ver qué había pasado. Los que tenían la Biblia, quedaron como 15, eran los que no habían matado, al resto los mataron. Testimonio fuerte, eh, pero bonito, porque cuando vienen esos desafíos en la vida de uno, uno tiene que estar preparado a pararse firme, no importa las consecuencias. Lo de ahí de la ida al portaavión es un testimonio, no sé si ya lo haya contado, no sé si me he vuelto repetitivo, pero vale la pena recordar cómo es Dios de fiel, cómo se mueve. Yo estaba en la embajada allá en Perú, la embajada de Estados Unidos, y el viernes por la tarde yo no estaba programado para trabajar ese fin de semana y me dieron que fuera a acompañar a la gente que estaba en el a llevar la gente del portaavión. Y entonces me estaban diciendo que me fuera el domingo para allá, para el Callao, y que allá no esperaban. Entonces me voy y no sabía de qué se trataba, pero era como para escoltar gente para ir al portaavión. Yo cambio aquí un poquito esto. Era para escoltar las personas al portaavión. Eso tiene un proceso eh, o sea, hace como un pre-screening, una investigación previa y mandan el listado de las personas que pueden accesar el portaavión. Entonces iban primero los militares allá de Perú y la gente pues, que estaban allí y la gente de la embajada. Y bueno, todos los que estuvieran en el listado.
A mí me tocaba a las 9 de la mañana. Yo voy a las 9 de la mañana y de pronto dicen, no, a las 9 no. Venga, regrese a la 1. Vamos a dividir el horario. Entonces yo de 9 a 1 yo dije, ¿y yo qué hago aquí en el Callao hasta la 1? Me acordé del pastor Mucha Mesa y que la iglesia quedaba ahí en el Callao. Entonces me fui. Me acuerdo que yo estaba en el uniforme militar, en el que ven a los que pudieron ver la foto. Yo estaba en ese uniforme militar. Yo lo que hice, pues uno no puede salir en uniforme allá. Yo lo que hice fue quitarme la parte de arriba y ahí medio me camuflaba un poquito. Llegué a la iglesia y pues todo el mundo sí me miró así como raro, ¿de dónde salió? Pregunté por él y tuve ahí no estaba predicando él ese día, estuve ahí un buen rato con él y de repente me dio el impulso de invitarlo al portaavión. Entonces, fíjese, no, el nombre de él no estaba. Para entrar a la Marina de Guerra del Perú, eso necesita un permiso también especial. Después, para entrar al portaavión, no, para irse al botecito que lo llevan al portaavión, ahí hay un, como, ahí chequean toda la documentación las personas. Y cuando va a llegar al portaavión también. Pues no solo a Muchameda, sino que el pastor Quique y este César Riaño también estuvo ahí. Y yo, vámonos todos. Y los monté. Pasamos el primer retén de la Marina de Guerra. Les dije que yo los llevaba a ellos, no los revisaron, no revisaron nombre. Seguimos. Llegamos al bote donde montábamos las personas y ahí mismo empezaron, ahí sí eran más estrictos. Y a ver usted, y de repente no sé qué pasó, pues yo sí sé qué pasó en el mundo espiritual, que Dios ya había abierto las puertas. Dice, suban, suban, suban. Seguimos para allá y cuando llegamos al buque, igual, no, ellos vienen conmigo, los dejaron pasar y disfrutamos ese tiempo. Yo lo que dije, esto lo que acaba de pasar es aquí un milagro, estos definitivamente son hombres de Dios. Lo que acaba de pasar, esta gente como es de estricta en cuanto a la seguridad y sin previo permiso y aquí están, ahí disfrutamos mucho. Esa foto para el recuerdo es muy significativa. Lo más interesante es que al otro día, ah, llevé al jefe de la misión, el coronel Basil, el que manejaba la misión en el Perú, la misión de Estados Unidos. Y él con el grupo de gente de la embajada, 2 horas lo hicieron esperar para dejarlo entrar al barco, porque tenían un proceso de seguridad, de chequeo. Ahí fue donde yo me di cuenta que el Señor me estaba confirmando, mira, lo de ayer no fue gracia tuya, no fue porque tú estás ahí, lo de ayer fui yo, porque dejara al jefe mío ahí esperando. Yo le decía, coronel, qué pena con usted, no te preocupes, tranquilo, todo bien. 2 horas. Y ya al final los dejaron, eso ya fue el lunes, los dejaron entrar, pero me quedó esa parte como testimonio porque el Señor es bueno y el Señor nos da esos detalles a los que buscan de Él, a los que decidimos obedecerle y así muchos otros testimonios con el pastor Muchamesa, pero bueno, lo vamos a dejar ahí porque ya veo que el evangelista José Alfredo entró. Bienvenido, evangelista. Estábamos aquí haciendo un breve homenaje a un pastor amigo que falleció la semana pasada, no esta semana, y comentando testimonios de vida, un legado bonito, un legado de fe que él dejó. Eh, y estábamos compartiendo eso mientras usted entraba. Así que bienvenido, José Alfredo. No te escuchamos. Tienes que activar el sonido. Dame, yo hago algo. Y ahí pueden Sí. escucharme. Ahí sí. Amén. Dios le bendiga. Nos sentimos más que afortunados. Le damos la gloria al Señor. Y gracias a ustedes también por permitirme compartir la palabra con cada uno de ustedes, mis hermanos. Desde República Dominicana,
Estamos para ser un instrumento en la mano de Dios y es un placer compartir la palabra del Señor. Amén. Ese es lo primero y saludo. No sé si ya puedo iniciar la parte del mensaje. Usted me Claro, hace saber. brevemente nos das testimonio y cualquier cosa que quieras compartir, o si quieres ir directamente al mensaje también, como quieras, si quieres hacerlo al final. No, vamos a dar unos pequeños testimonios. Primeramente, en este momento, lo mejor es estar en la presencia del Señor. Yo tenía planificado estar unido en un lugar en la iglesia, pero no pude. Pero aquí estoy, no sé si te pueden ver, a mi espalda estoy en un monte, un aposento alto que tenemos en una montaña, un lugar de oración. Estamos bien alto aquí. Y sentí por el Espíritu, coge para el monte. Y arranqué para el monte. Y en este lugar, contemplo la maravilla del Señor. Digo, wow. La diferencia es donde usted se aparta con el Señor, cuando usted se separa con Dios. Aquí solamente se escuchan los pajaritos, aquí solamente se siente un aire fresco, la unción del Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que Dios hará cosas grandes en esta hermosa mañana. Amén, para la gloria del Señor. Y Va a ser. aunque quizá no conozca físicamente a muchos de ustedes, pero lo importante es que la iglesia de Cristo es una. La iglesia de Cristo es una sola, la que va a ser arrebatada, la que va a partir con el Señor es una. Y en la unidad está la fuerza. Amén. El ministro Wally me hizo, a través de él, me hizo la primera invitación y por la gracia de Dios, Dios ha puesto gracia. Dios bendiga al líder de esta agrupación, de este ministerio que todos los sábados está en unidad con diferentes partes del mundo en conexión para así fortalecernos en la fe, para así mantenernos firmes en estos tiempos finales que estamos viviendo. Yo tengo, para aprovechar el tiempo, al final vamos a estar orando, vamos a estar compartiendo unos clamores. Yo quiero decirle a los hermanos, creemos en un Dios de milagro, creemos en un Dios que sana, en un Dios que bendice, creemos que es un Dios que para Él no hay nada imposible. Aquellos hermanos, mientras yo predico la palabra de parte del Señor como siervo de Él, yo quiero que tengan sus peticiones. Vamos a orar al final con el respeto del líder del grupo. Me uno a la unidad de la intercesión que yo sé que en el espacio de este programa lo tienen siempre. Yo quiero que usted ahí prepare su petición, sea familiar, sea de salud, sea económico, sea la situación que usted esté atravesando. Yo voy a orar por usted al final, conforme a lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Amén. Inmediatamente quiero ir a la palabra. Estaba meditando. Le invito a los hermanos a buscar en su Biblia, libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6. Zacarías, capítulo 4, verso 6. Ahí vamos a dar, hay una palabra poderosa, una palabra de mucha bendición. Yo quiero que usted se una a la lectura conmigo. No solamente, yo sé que usted está conectado, usted abra su Biblia ahí y nos unamos y podamos recibir la bendición del cielo que es a través de la palabra, ya que la palabra lo es todo. La palabra es lumbrera a vuestros caminos. La palabra de Dios es lo que nos ilumina para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas en Dios. Zacarías capítulo 4, verso 6. Leemos la palabra, la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Soberano Dios, Padre, te doy gracias primeramente por tu palabra. No te digo que la bendiga, tu palabra son benditas.
Bendícenos a nosotros por la misma palabra, Señor. Espíritu Santo, mientras fluyo tu palabra, mientras predico tu palabra, Señor, úsame como instrumento. Que no hable yo, que no sea mi intelecto, que no sea mi capacidad, sino que el Espíritu Santo sea que fluya conforme a las necesidades de cada hermano. Miren cada país que estamos unidos. Mira cada lugar, cada, Dios mío, necesidad, cada situación que están viviendo muchos hermanos, que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de esas necesidades. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, estamos contentos. Yo tengo un tema, un título en esta preciosa mañana que Dios me ha dado para compartirlo. Va basado a donde leímos en Zacarías capítulo 4, verso 6. El tema es con su espíritu. Repito el tema de esta mañana, es con su espíritu. Amados hermanos, podemos ver el profeta Zacarías tiene una revelación del cielo. El profeta Zacarías había una situación que estaba enfrentando su nación en ese entonces. La Biblia dice que Dios había escogido a Josué como su sumo sacerdote, aleluya, y a Zorobabel como el gobernador. Había uno que estaba al frente del sistema religioso y otro al frente del pueblo, de dirigir. Pero el profeta de Dios, Zacarías, recibe la palabra de Dios como profeta que era. Y esto es profundo, amados hermanos, porque la misma Biblia dice que Dios le habla a Zacarías y le dice esta palabra de Jehová a Zorobabel, que era el gobernador. Y Dios le dice, no es con fuerza ni con espada, sino con mi espíritu, dice Jehová. O sea, hay un verso de la Biblia que dice que los guerreros o los caballos se preparan para la batalla, pero la victoria la da Jehová. Sabemos, amados hermanos, que en aquel entonces la lucha era físicamente, siempre ha estado el enemigo, pero antes la lucha era físicamente. Un ejército se levantaba contra otro ejército, un rey se alistaba, se preparaba o se capacitaba para enfrentar o para librar una batalla. Y el pueblo, el rey tomaba de los mejores guerreros, el rey tomaba de las mejores personas más capacitadas para ser el soldado de su ejército. Y asimismo todas las naciones se preparaba con su ejército, como hoy en día lo podemos ver. El mundo tiene ejércitos, el mundo tiene armamento, el mundo se está preparando, pero donde yo quiero enfocarme es que el pueblo en ese entonces se preparaba con buena espada, se preparaba con buenos armamentos, pero aconteció algo, que vino palabra de Dios por vía del profeta Zacarías y le dijo, no es con espada ni con ejército, porque hay momentos, amados hermanos, que nosotros a veces tenemos buena intención de conquistar cosas, a veces nosotros tenemos buena intención de extendernos, de marcar territorio, de conquistar muchas cosas, de expansión, pero debemos de entender que la victoria se adquiere a través del Espíritu Santo de Dios. Nosotros podemos tener quizás la mejor preparación en todos los ámbitos de la vida, pero cuando nos hace falta la dirección del Espíritu de Dios, no vamos a poder tener la victoria. En este camino, amados hermanos, he aprendido que lo que le da la victoria al hombre y la mujer de Dios es el Espíritu de Dios. Es tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo estaba preparado, pero tuvo que venir Dios a través del profeta y decirle esa palabra. No es con su espada que ustedes van a tomar la victoria. No es con su ejército que ustedes van a adquirir la victoria,
sino con mi espíritu. Amados hermanos, hay momentos que Dios permite situaciones en nuestra vida. Hay momentos que Dios permite que los recursos humanamente hablando se nos agosten para que nosotros entendamos que es con el Espíritu Santo de Dios que vamos a tomar la victoria. Amado, yo he tenido experiencia, como decía el ministro, he tenido experiencia en muchas cosas, porque esto es una guerra. La vida del cristiano es una guerra. Estamos peleando una guerra con el bien y el mal. Nosotros caminamos por el bien, pero existe el mal. Hay una guerra espiritual que estamos viviendo. En ese entonces la guerra era con espada, la guerra era con ejército. Pero en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes. Hoy en día, la guerra que estamos peleando nosotros como ministerio, como iglesia, como congregación, las naciones, el mundo entero está librando una batalla espiritual. Amados hermanos, muchos lamentablemente están ignorando la guerra espiritual. Podemos ver que hay naciones que se están preparando con armamento físico. El mundo está buscando salida. El hombre de hoy en día se está aferrando a los reyes, a los armamentos, lo que se está moviendo sobre la tierra. Hay muchas vidas que quizás tienen su esperanza en un brazo de carne, en un brazo de hombre, como que el hombre va a tener la salida. Y Dios te dice, Dios nos dice a nosotros, porque somos un cuerpo, Dios nos dice, es con su espíritu. Es con su espíritu que vamos a adquirir la victoria. Es con su espíritu que vamos a poder vencer esta guerra. Amados hermanos, amado líder, yo sé que en esta mañana le estoy hablando a hombres de Dios, a personas que tienen pasión, a personas que tienen grandes proyectos de parte de Dios. Por el Espíritu puedo discernir que le estoy ministrando personas a través del Espíritu Santo que tienen buenos proyectos, tienen buenos enfoques, tienen buena visión, pero Dios te dice, es con tu espíritu que tú vas a adquirir la victoria. Es con su espíritu, con el Espíritu de Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es espíritu de sabiduría. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es espíritu de poder, de conocimiento. El que tiene el Espíritu de Dios tiene el conocimiento. El que tiene el Espíritu de Dios tiene la sabiduría. Incluso, hermano, enfocándome en el tema, es con su espíritu. La Biblia dice acerca del rey David. La Biblia dice que cada vez que David iba a pelear una batalla, cada vez que el rey David tenía un reto, tenía que enfrentar un reto como rey, como el hombre líder o cabeza de esa nación. La Biblia dice que antes de David salir al campo de batalla o enfrentar a sus enemigos, David consultaba a Dios. ¿Cuánto le adoran? La Biblia dice que David consultaba a Dios. O sea que David entendía que la victoria se adquiría con su espíritu. David entendió que no bastaba, no era suficiente tener buenas espadas. David entendió que no era suficiente tener buen ejército. David entendió que él dependía de Dios. Hermano, el secreto de un hombre y una mujer de Dios es tener un rendimiento a Dios, tener una total dependencia de Dios. Debemos de aprender a tener una dependencia de Dios, una dependencia del cielo. Debemos de tener en cuenta que aunque nosotros podamos hacer muchas cosas, necesitamos
tener una directriz o una dirección del Espíritu de Dios. Lo que estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que David no perdió una batalla. Lo que estudiamos la Biblia, lo que conocemos la historia de David, nos damos cuenta que David nunca perdió una batalla. Predicador, pero ¿a dónde estaba el secreto de David? ¿Sabe cuál era el secreto de David? Que David era un hombre que entendió que era con su espíritu que se adquiría la victoria. David entendió que era con la dirección de Dios. Hermano, un hombre que es dirigido por el Espíritu Santo de Dios no pierde una batalla. Una mujer, cuando es dirigida por el Espíritu de Dios, no pierde una batalla. ¿Cuánto le adora? El secreto está en nosotros ser guiados por el Espíritu de Dios. Hoy podemos ver muchos ministerios fracasados. Hoy podemos ver muchos pastores que no han podido aguantar la guerra, el sistema. Hermano, porque te hablé ahorita en Efesios 6:10, que la guerra es espiritual que estamos viviendo. Y lo espiritual se hace frente con el Espíritu de Dios. Nosotros no vamos a poder hacerle frente a esta guerra espiritual sin el Espíritu de Dios. Antes se peleaba con espada, se peleaba con ejército. Un rey degollaba a su enemigo, lo decapitaba. Hoy es contrario. La Biblia dice: amad a vuestros enemigos, orad por aquellos que nos ultrajan y persiguen. O sea que la lucha ya no es con sangre y carne. La lucha es espiritual. Y lo espiritual se le hace frente espiritualmente. Ahí está la clave. La Biblia está llena de hombres y mujeres de Dios que tuvieron grande victoria. Conocemos la historia de Sansón. Yo sé que usted conoce la historia como líder, como ministro, como hombre que tiene el conocimiento de Dios. Me dirijo a usted con mucho respeto. Yo sé que usted conoce esa historia, pero la Biblia dice que mientras Sansón honró a Dios, mientras Sansón se enfocó en Dios, en cumplir la ley de Dios, nunca perdió una batalla. ¿Por qué? Porque la fuerza de Sansón venía del Espíritu de Dios. La hazaña de Sansón venía del Espíritu de Dios. Debemos de entender que si hoy usted tiene una posición, se lo debemos al Espíritu de Dios. Que si hoy usted tiene algo, usted se lo debe al Espíritu de Dios. Si hoy podemos predicar la palabra, se lo debemos al Espíritu de Dios. Te estoy hablando a ti. El Espíritu de Dios te está ministrando. Lo que tú puedes hacer hoy, se lo debemos al Espíritu de Dios. Amado, mientras el hombre y la mujer se mantiene guiado del Espíritu Santo, se mantienen guiado o enfocado con la presencia de Dios, nunca perderá una victoria. ¿Sabe cuándo comenzó la decadencia de Sansón? Cuando se descuidó, cuando le reveló el secreto a la mujer, cuando le reveló el secreto a Dalila. Ahí vino el problema de Sansón. ¿Por qué? Porque, repito, lo espiritual se le hace frente espiritualmente. Te estoy hablando, hermano. Te estoy hablando. No es coincidencia. Yo sé que Dios, hermano, le digo esto al principio. Tuve un inconveniente, le pido disculpa, que me atrasé unos minutos por la conexión. Cuando venía subiendo el monte, escucha este testimonio. Cuando venía subiendo el monte para apartarme con Dios, para estar tranquilo donde pueda escuchar la revelación de Dios, voy subiendo esta montaña que estoy en una parte bien alta aquí. Cuando voy subiendo por el camino, en el camino hay una pequeña culebra atravesada, una serpiente negra. Cuando yo la veo ahí, cojo una piedra y le tiré a la cabeza, hizo así, se fue rápido, no pude matarla.
Y cuando voy meditando, digo, hay bendición de Dios, hay guerra, porque cuando hay guerra es porque hay victoria. Cuando hay obstáculos, las cosas de Dios no se adquieren fácilmente. Las cosas de Dios nos van a costar un precio, hermano, y debemos de pelear espiritualmente para tomar la victoria que nosotros queremos. Y Dios me está hablando, hermano, porque como siervo de Cristo, usted me está conociendo. Dios hace como Él quiera con su siervo, porque solamente somos siervos de Dios. Aquí no estamos buscando títulos, aquí estamos buscando edificar la iglesia de Cristo. El enfoque mío es humillarme, que otros a través de mí puedan llegar al conocimiento de Dios. Pero Dios ministró mi vida y me dijo, háblale a aquellas vidas, a aquellos hombres de Dios con mucho respeto. Pero Dios me ministró y me dio esta palabra. Dile que con su espíritu, dile que la iglesia, pastor, tú que me estás escuchando, evangelista, Dios te dice, es con tu espíritu, es con el espíritu de Dios. Tú que quizás está esperando un crecimiento en tu iglesia, es con el espíritu de Dios. Tú que quizás está esperando bendiciones de Dios, está esperando. Y cuando hablo de bendiciones, yo no me estoy enfocando, hermano, Dios bendice en todas las áreas. Yo me estoy enfocando en las bendiciones espirituales. Como dice la Biblia, buscáis el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene añadido. Las bendiciones que yo me estoy enfocando es las espirituales. Que tú tengas los recursos para poder avanzar en tu ministerio, que tú puedas fluir en tu llamado. Pero Dios me dice, es con su espíritu, es con el espíritu de Dios. Podemos ver, hermanos, yo conozco congregaciones que tienen años, hermano, luchando, clamando por un crecimiento en su iglesia. Y algo he aprendido, el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da el Espíritu de Dios. Hermano, muchos están buscando para que su ministerio crezca, buscando método humano, buscando estrategia humana. Y Dios dice, no, es con el Espíritu de Dios. En el Evangelio no necesitamos estrategia humana. En el Evangelio lo que necesitamos es ser lleno del Espíritu de Dios. Hoy buscamos los métodos de cómo conquistar quizá a la gente. El que conquista la vida se llama Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Es el tema, es con su Espíritu. Necesitamos entregarnos un poco más al Espíritu de Dios, sacar más tiempo con el Espíritu de Dios. Hermano, nos va a costar un precio. ¿Usted cree? Con toda humildad lo digo, que me fue fácil llegar a esta montaña. Yo entendí, José Alfredo, es por tu bien. Cuando tú te acercas a Dios, más Dios se acerca a tu vida. Entre más tiempo tú le das a Dios, más tiempo Dios va a tener para responderte. Tú necesitas tener un encuentro mayor con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habla. El Espíritu de Dios ministra. El Espíritu de Dios nos dirige a toda justicia y a toda verdad. El mundo tiene muchos hombres, hay muchos ministros con el respeto, pero hay pocos ministros que tienen la dirección del Espíritu de Dios. Es el enfoque que Dios quiere que nosotros tengamos. Hombres y mujeres que seamos como David. Hombres y mujeres que seamos dependiendo en todas las áreas del Espíritu Santo de Dios. Y Dios te dice, el crecimiento de tu ministerio lo va a dar el Espíritu de Dios. La Biblia dice, hermano, usted diría, ¿cuál fue el secreto de los apóstoles? El Espíritu de Dios. El ejemplo de la iglesia de hoy en día está en Hechos. La vida de los primeros cristianos.
Después de Cristo, como la fuente, como el ejemplo, como la directriz a seguir se llama Cristo, pero Cristo estableció 12 apóstoles y lo llenó del poder, lo llenó de la unción y le dijo, gloria a Dios, es con mi espíritu que ustedes van a adquirir la victoria. Y podemos ver, hermano, que la iglesia primitiva fue una iglesia poderosa. La iglesia primitiva fue una iglesia que se movía con señales. La iglesia primitiva de los apóstoles, la gente eran libre. Es el evangelio que debemos de hoy en día abrirle puerta en nuestros corazones, que debemos entender que con el Espíritu de Dios, la Biblia dice que cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo que añadía, era el Espíritu Santo que convencía. Incluso, amado hermano, cuando Pedro dio el primer mensaje, la Biblia dice que la gente se compusieron de corazón. Los que escucharon el mensaje de Pedro se compusieron, sintieron el toque. ¿Y sabe algo? ¿Sabe lo que le dijeron ellos los apóstoles? Maestro, le dijeron a ellos, señores, porque ellos entendieron que eran hombres de Dios, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro le dijo, solamente arrepiéntense y bautícense para perdón de su pecado, porque el mensaje de ellos era un mensaje de arrepentimiento, era un mensaje de acercamiento a Dios. Pero ahora la pregunta que yo le hago y Dios nos hace a nosotros como iglesia, ¿dónde estaba el secreto de los apóstoles? ¿Dónde estaba la clave de los apóstoles? La clave estaba que eran hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios. Eran hombres que predicaban con el Espíritu de Dios. Eran hombres que entendieron que no era con su palabra, sino con el Espíritu de Dios. Hoy eso es lo que necesitamos, hombres y mujeres. Hermano, hay mucha gente que tienen buen mensaje, gloria a Dios. Hay personas que tienen buena preparación, personas que tienen bueno doctorado. No estoy en contra del doctorado. Debemos de prepararnos en todas las áreas, buscar el conocimiento, digo amén, porque debemos de prepararnos en todas las áreas. Pero si nos hace falta una relación con el Espíritu de Dios, nuestro conocimiento va a ser vano. Porque si no tenemos esa unción del Espíritu de Dios, no vamos a ser efectivos. Porque esto es con el Espíritu. Hermano santo, yo siento a Dios. Póngase a pensar. ¿Usted cree que una gente amarrada por el enemigo, una gente oprimida, una gente en depresión, una gente con espíritu de muerte atormentándolo, usted cree que eso va a salir con palabra? ¿Usted cree que eso va a salir sin el poder de Dios? Por eso necesitamos el Espíritu de Dios. Ahí está la señal. Había unos hijos de un tal Seba, que era sacerdote o jefe, un líder. Y dice la palabra que había un hombre que tenía un espíritu malo. Y ellos fueron a reprender el hombre, el espíritu que estaba en el hombre. Y ellos dijeron que conjuro en el Cristo que predica Pablo que salga de ese cuerpo. ¿Sabe lo que aconteció? Que los espíritus que estaban en el cuerpo de ese hombre dijeron, yo conozco a Cristo y sé quién es Pablo. ¿Y vosotros quiénes sois? Esa es la pregunta que Dios nos hace. ¿Y vosotros quiénes sois? Porque nosotros debemos de tener identidad con Dios. El hombre de Dios se conoce no por su palabra. El hombre de Dios se conoce por los frutos, por el perfil. El testimonio habla solo. Un hombre que tiene el Espíritu de Dios no tiene que hablar o atribuir palabra para decir yo soy fulano, yo soy tal persona. No. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu de Dios que da testimonio. Y la Biblia es clara, hermano. La Biblia dice que aquellos espíritus que poseía ese hombre, dice que hirieron
a esos jóvenes y salieron heridos y desnudos de la ciudad. Con esto no se juega, hermano, es con el Espíritu de Dios. Satanás, que el Señor lo reprenda, sabe quién es de Dios. Los demonios conocen quién es de Dios. Los demonios saben quién es íntegro ante Dios. Nosotros quizás podemos aparentar unas cosas. Nosotros quizás podemos decir yo soy fulano de tal, pero Dios nos conoce. El enemigo nos conoce, porque esos espíritus dijeron yo sé quién es Cristo y sé quién es Pablo. O sea, que ellos conocen al hombre de Dios. Ellos conocen al hombre que tiene espíritu, al hombre de oración, al hombre que ayuna. Ellos conocen el hombre que está pagando el precio. Hermano, no nos procuremos el ser conocido por el hombre. Vamos a procurar en nuestra vida ser conocido por el cielo. Porque hoy en día, los hombres de hoy en día, queremos ser conocidos por el hombre. Queremos ser conocidos por concilio, pero Dios muchas veces no nos conoce. Lo importante es ser conocido por el cielo, que se cumpla en nosotros lo que pasó en esa historia, que ellos dijeron, yo sé quién es Cristo y sé quién es Pablo. Hermanos, vamos a enfocarnos. Hay un mundo que está en decadencia. La sociedad está en decadencia. Las naciones están en decadencia. La iglesia es la alternativa. La iglesia es la sal y la luz. La iglesia tiene la última palabra. Hermano, como evangelista y como portador, como profeta de Dios, te traigo esta palabra. El mundo está en crisis. ¿Sabe algo? Cuando la iglesia se debilita de su relación del Espíritu de Dios, el mundo entra más en crisis. La palabra se va a cumplir. Claro que sí, el mundo va a vivir una vida como la está viviendo porque a la salida de Cristo. Pero algo te digo, que nosotros podemos hacer algo a través del poder de Dios en las naciones. Nosotros podemos traer la luz y el sazón o la sal que este mundo necesita. Pero para eso necesitamos tener el Espíritu de Dios. Hay mucha gente que se han sentado en una silla del conformismo. Hombre de Dios, te estoy hablando, no te conformes. Hay algo más todavía. Hermano, en el tiempo que yo me arrepentí, si la iglesia se había conformado, si la congregación que oraba en ese entonces se había conformado, bueno, ya tenemos la iglesia con muchos miembros. No, ellos oraban por mí. Un joven me dio testimonio, le estoy hablando 20 años atrás, me arrepentí por la gracia de Dios. En el 2005 tengo 20 años sirviéndole a Cristo. Le entregué mi juventud al Señor. Me deposité en la mano de Dios y he visto la mano de Dios, he visto proeza. Hermano, y tiempo no me da para yo hablarle de las señales y de la maravilla de Dios, porque Dios busca gente humilde. Dios busca vasija de barro. Dios busca personas que se dejen romper en la mano de Dios. Y eso fue lo que Dios hizo conmigo. Me rompió y me formó una vasija nueva y depositó su espíritu en mi vida. Por eso, hermano, dependo del Espíritu de Dios. Mis necesidades vienen a través del Espíritu de Dios. Él conoce todo. Yo no hago nada, hermano. Y cuando hago algo fuera del Espíritu de Dios, siento la reprensión, siento la aflicción, porque entiendo que la victoria nosotros lo vamos a adquirir con el Espíritu de Dios. Y esa es la palabra que Dios nos dice. Y cuando Dios me añadió, me hizo el llamado y me ungió como evangelista, he visto la maravilla del Señor. La victoria la vamos a adquirir con el Espíritu de Dios. Con esto termino. Con esto llego a la parte final de mi mensaje de parte de Dios. La clave está en tener una dependencia del Espíritu de Dios. Repito, no es con fuerza,
no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu. Hay gente que está pensando que esto es con fuerza humana. Esto no es con fuerza humana, es con el espíritu. Predicador, ¿y cómo yo entro en esa relación del Espíritu de Dios? Es fácil. Tú la conoces. Nosotros conocemos cómo podemos tener esa relación con el Espíritu de Dios. Usted la conoce. A nosotros lo que no hace falta es más decisión. Hermano, debemos muchas veces de separar muchas cosas, sacar tiempo para Dios, sacar tiempo profundo de oración, de ayuno, de búsqueda, ir al aposento de Dios, porque tú conoces, tú sabes dónde Dios se te reveló. Le estoy hablando a vida que han escuchado a Dios, han escuchado la administración de Dios, porque Dios habla, Él habla de diferente forma. Y yo sé que Dios te ha marcado y te ha diseñado tu asignación, pero han venido muchos desenfoques, porque siempre vienen muchos desenfoques para que nosotros no entremos en la búsqueda del Espíritu de Dios. Hermano, es con tu espíritu, es con el Espíritu de Dios, es con la presencia de Dios que vamos a ser más que victoriosos. Esa es la palabra que Dios nos ha dado para compartirla. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestro ministerio, en las congregaciones, en la asamblea, en la misión, en todo lo que hagamos. Sin el Espíritu de Dios no vamos a poder ser efectivos. Repito, sin el Espíritu de Dios las almas no son libres. Sin el Espíritu de Dios la gente no son convencida. Puede ser que por nuestra palabra linda muchas veces la gente venga, pero no van a perseverar. La gente va a perseverar por el Espíritu de Dios. Hermano, en eso de las 5 de la mañana, la noche del 31 de julio 2005, 20 años atrás, a las 5 de la mañana de madrugada amaneciendo, Dios salió a mi encuentro. Y yo recuerdo, hermano, que en mi casa estaban durmiendo mi familia, mi padre, mi madre y los pocos hermanos que en ese entonces quedaba. Yo soy de los más pequeños de mis hermanos. Y a las 5 de la mañana vino Dios, 2005, y me salió al encuentro. Yo era un joven rebelde, era una gente prepotente, ni a mi madre la respetaba, pero la misericordia de Dios me alcanzó, el favor de Dios me alcanzó. Y recuerdo que a las 5 de la mañana tuve una experiencia sobrenatural con Dios, poderosa. Eso impactó mi vida y me levanté gritando, llorando. En mi casa se levantaron: José Alfredo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tú tienes? Solamente lloraba, lloraba y lloraba. Y cuando pude hablar con el impacto de esa revelación, la única palabra que salió de mi corazón y la confesaba con mi labio era: yo me quiero arrepentir, yo me quiero arrepentir. ¿Por qué? Porque eso lo hace el Espíritu de Dios. Hermano, si está cansado y ha luchado muchas cosas con tu fuerza, Dios te dice: dame la oportunidad a mí. Dale la oportunidad al Espíritu de Dios en lo que tú estás haciendo. Dale la oportunidad a la autoridad del poder de Dios y verá la gloria de Dios y verá el respaldo y el crecimiento en tu vida. Dios le bendiga. Shalom, shalom. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. A Dios sea toda la gloria. No puedo añadirle nada más, porque hasta aquí sentí que terminara la parte de la palabra de Dios. Nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Como leímos, es con su Espíritu. Dios le bendiga. Amén, amén. Y así es, y así dejándonos guiar por el Espíritu. Vamos a continuar con lo que tú dijiste. Si hay necesidad de oración, no sé cómo quieras hacer. ¿Quieres
podemos compartir unas impresiones o si quiere, seguimos para aprovechar el tiempo, el momento que estamos teniendo especial y los que tengan alguna petición, ¿no? Como quiera hacerlo, mi hermano. Tienen el espacio, aquellos hermanos. Vamos a creerle al Señor. No es coincidencia. Si usted ha sacado estos minuticos, este espacio de hoy sábado, usted se apartó y está por ahí y está atento a lo de Dios, es que Dios va a hacer algo en su vida. El pueblo de Dios no se reúne solamente por decir, nos reunimos en una reunión. No, es con un propósito. Hay una unción, hermano. Mientras yo predicaba la palabra, yo siento que Dios, en el mismo mensaje, Dios está sanando. Mientras yo predicaba, Dios fortaleció vida, Dios restauró y Dios sanó. Yo quiero solamente una confirmación más. Aquellos hermanos que escriban su petición y le den gracias a Dios. Porque yo voy a hacer una oración global, pero yo creo que ya Dios comenzó a obrar en la vida de aquellos hermanos. Amén. Yo voy a orar, le doy el paso al líder que está al frente de esta reunión. Yo estoy en línea para servir. Muchas gracias nuevamente. Bueno, vamos a abrir los micrófonos a alguien que tenga alguna necesidad o que le confirme lo que a mí me confirmó. O voy a empezar conmigo. Hace 7 años que me mudé para Maryland y fue una batalla y solo un ayuno rompió eso. Como dices, solo fue el espíritu y fue con propósito. Yo pensé que allá iba a estar 3 años y mire, ya voy para el 7.º año o estoy ya en el 7.º año. Y el Señor ha sido bueno. Y yo he tenido ya, aquí hemos orado varias veces porque me tengo que mover y siento en el espíritu que ya es hora, ya cumplí mi ciclo. Ayer casualmente el hermano Juan Carlos mandó un video, ahí le recomiendo que lo vean, de una pastora que está creo, establecida en Tampa, y hablaba de ciclos. De antemano, muchas gracias Juan Carlos por haberlo enviado. Lo escuché Un todo y gusto, pastor. fue bien bonito. Y el Señor me dijo, de la misma forma como fuiste a Maryland, vas a salir en ayuno. Me tocó volver, yo no quería hacer el ayuno fue muy largo. Y estoy en ayuno porque hay muchas situaciones en mi vida, en mi casa, y no sé qué pasó, pero dejé minar mi casa. Eh, Se ha levantado mucha oposición, mucha persecución en la familia. Entonces, te pido oración por eso, pero es una confirmación porque yo ya entré en ayuno esta semana y lo va a ser un ayuno prolongado. Eh, Sé que al final de este ayuno el Señor va a romper, ya empezó a romper muchas cosas, pero es confirmando una vez más lo que tú estás diciendo. Esto no es con fuerza ni por ejército, es por su Santo Espíritu y el Señor se está moviendo. Así que muchas gracias por su palabra y al Señor por confirmar nuevamente que es a través de su Santo Espíritu que Él se va a mover y va a mostrar su gloria en esta situación. Amén, amén, así es. Estamos contentos, gloria al Señor. Vea, hermano, el evangelio de testimonio de gozo. Aquí se siente una paz donde yo estoy. Una paz y una tranquilidad. Esto es hermoso. Este es un lugar aquí, aquí casualmente hoy, aquí se hace una vigilia todos los meses. Cada primer sábado de cada mes. Hay una pastora amiga, compañera de milicia también, que ella coordina esa actividad y vienen gente de diferentes partes aquí. Yo estoy en la parte alta, pero más hacia abajo, es un monte que tiene una cueva grande, que ahí puede llover y nadie se moja. Hay asientos, unos banquitos, se preparó un altar y hoy toca vigilia aquí de amanecida. Comienza a las 9 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Cada primer sábado de cada mes. Y hoy yo venía gozoso
Y wow, le voy a dar la primicia a Dios. Fui primero que llegué a su nombre. Fui el primero que llegué. Y yo siento una paz aquí. Esto es un monte de oración. Ojalá un hermano, el hermano Wally, ha tenido el privilegio cuando estaba aquí en el país. Estuvimos juntos aquí. Eso fue una bendición. Oramos, intercedimos, vino el Espíritu, Dios lo agarró a él, nos ministramos y Dios ha puesto esa gracia. Gloria al Señor, porque cuando uno está en Dios, como usted decía, ministro, el tiempo de oración, de ayuno, la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Y esto es una bendición. En este monte han venido grandes ministros. No hay ministros grandes, hay un Dios grande. Un Dios grande que se engrandece en hombres que le buscan, porque grande es Cristo. Pero aquí han venido muchos ministros, predicadores, se han metido en este lugar de diferentes países. Este es un lugar aquí, esto es próximo a Cabarete, Puerto Plata, esta zona, próximo a Cabarete. Esto es un monte muy, muy hermoso, que aquí el que viene se goza en la presencia de Dios, Dios le fortalece. Si va a buscar algo de parte de Dios, si de verdad hay que busca allá, encuentra. Y yo doy testimonio que aquí yo nací después de Dios, aquí que yo he conocido a Dios. Tengo 20 años, después que yo conocí este monte, aquí que Dios me ha formado, no lo he alcanzado todo. Soy un niño en el Evangelio, soy un pequeñito todavía, delante de muchas personas que tienen muchos años, pero aquí he aprendido muchas cosas en el secreto de Dios. Y yo estoy para eso, para el final, hacer una oración. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Perfecto, vamos a darle participación a Juan Carlos. Entonces anóteme a mí por mi familia y las situaciones, diversas situaciones que está pasando mi familia. Juan Carlos. Pastor, buenos días para todos. Augusto, ¿cómo estás? No, con mucho cariño, yo todo lo que veo que es importante y que nos puede edificar lo comparto. Yo también les pido oración porque es extraño, o sea, lo que nos está pasando en este momento a mi esposa y a mí es raro. Ella ha tenido un dolor cervical ya constante y yo siento también como un embotamiento en la cabeza. Estaba manejando hacia Santa Fe de Antioquia, que algunos lo conocen, y sentí otra vez esa ansiedad maluca. Y te he tratado de fortalecerme, orar, pero sí siento como una opresión, como si algo nos quisiera tocar en este tiempo. Y he revisado mi corazón porque yo no soy de los que le echo la culpa a otros, miro mi corazón y pues lo que uno no puede ver, por eso somos el cuerpo, que Dios hoy nos fortalezca. Amén. ¿Alguien más? Gloria a Pastor Dios. Quique. Hermano, sí, también orar por mi familia, por mis hijos. Yo lo que quiero es ver a toda mi familia en el Señor y que el Señor se cumpla la promesa que el Señor me ha dado eh, de hace muchos años, que mis hijos son de Cristo y que los voy a ver servirlo a Él y van a caminar con Él por todas sus generaciones. Eso pasó. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Quieran compartir alguna impresión? ¿Que quieran alguna necesidad? Bueno, ahí Julio escribió que por respuesta de parte de Dios. Amén, amén. Julio es mi cuñado, él está en Medellín, están empezando un ministerio bonito, transformados por su espíritu. Están haciendo una labor muy bonita allá en la Comuna 3 en Medellín. Orar por eso, me imagino que a eso se refiere una respuesta de parte de Dios. Mi Amén. hermana Estaremos Mari, orando por petición. ¿cómo? Estaremos orando también por esa petición de él. Listo, perfecto. ¿Alguien más? Augusto, yo, buenos días para todos, Dios los bendiga. También me gustaría unirme a las peticiones de los hermanos de la familia, orar por mi familia, por mi hija y por mi vida espiritual. Dios los bendiga.
Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, si quiere levantar un clamor, mi hermano. Yo le pido también por el viaje de mi hermano Wallington. Ya presiento que allá va a estar en ese monte. Allá nos va a estar llamando. Él ya va, mañana creo que viaja por ese viaje allá y en algún momento lo estaré yo acompañando allá también. De allá vamos a estar haciendo una vigilia. En esa Vamos a, oportunidad. Pero esa vigilia me gustaría que usted tenga la oportunidad. ¿Cómo se adora a Dios con libertad? Aquí se adora a Dios con libertad. Aquí, aquí no, escúcheme la palabra, aquí somos como con locura en Dios, como le decimos. Aquí se le da libertad a Dios, al Espíritu Santo. Dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos ministre, nos sane, nos bendiga. Cuando se ponga el micrófono, Mano Wally, ¿vas a decir algo? Amén, mi hermano. Dios bendiga a ese pueblo hermoso del Señor. Bendigo la vida de todos. Mi hermano Augusto, mi hermano Quique, Pastor Salomón se está por ahí. Todos los que están por ahí, en el nombre de Jesús, bendigo esa familia. Aquí hay una familia, voy manejando familia de camino a un bautizo en la congregación. Algunos que se van a bautizar hoy, así que gocémonos en el Señor. Yo pido oración para que sea el Señor depositando más de su espíritu a cada uno de nosotros y me gozo porque ahí donde está mi hermano José Alfredo, que conozco ese varón de Dios y todo el testimonio de que es un varón de Dios verdaderamente íntegro. No tengo 2 días conociéndolo. Si el Señor permitiera que una persona fuera testigo, sé que el Señor conoce todo, pero si él dijera, necesito un testigo que hable del varón José Alfredo, aquí hay un testigo y le va a salir de favor, porque ese varón, gloria a Dios por él, amén. Hemos estado en ese lugar, me gozo porque ahí en ese lugar recibí bendición. Y nada, espero estar ahí, mi hermano, y hermano Augusto, un día, si el Señor tiene te permite ir a ese lugar para que vayamos a compartir. En ese lugar hay un tiempo donde vemos y escuchamos la naturaleza del Señor, cómo nos abraza y como la presencia de Dios. El Señor está en todo lado, pero donde podemos a través del Espíritu Santo discernir, conectarnos con el Señor es algo hermoso, amén. Así que bendigo la vida de esos hermanos y de verdad, mi hermano, cuando mencionaste eso, estuve a punto de disfrutar con ustedes ese tiempo de esa vigilia el día de hoy, pero el vuelo se me retrasó, pero nos vemos ya pronto en el nombre de Jesús allá, amén. Ya el lunes, Dios mediante, estaremos allá compartiendo con ustedes, amén. Amén. Gloria a Jesús. Amén, amén. Pastor Salomón. Bendiciones. Amado, presento al Señor las necesidades integrales. Esto tiene que ver con espirituales y terrenales. Por dirección como ministro y por respuesta que estoy esperando de parte del Señor. Amén. Le recuerdo, si alguien más puede escribir su petición, voy a orar unánime con todos los hermanos que están en unidad. Puede escribir su petición y decirla todavía. Cuando el Señor te indique, hermano José Alfredo. Amén. Había un hermano, pensé que iba a entrar un hermano. Nada, estaré orando, vamos a hacer estas oraciones. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a unirnos. Tu minutico. Si alguien todavía quiere decir algo, dice de Beli González a todo por mi familia,
Amén. Gloria a Dios. Se cortó un poquito, pero ella pide la oración por su familia y algo más. Vamos a estar orando los hermanos en unidad. Vamos a levantar ese clamor. Padre del cielo y de la tierra, te damos alabanza, te damos adoración, te damos exaltación, amado Dios. Padre, nos presentamos como siervos, somos siervos y el siervo no se gobierna, somos servidores tuyos. Padre, la Biblia dice que oremos unos al otro y que la oración del justo puede mucho. La oración del justo es una oración eficaz. Padre, mira cada petición de cada hermano. Padre, muchos han pedido el clamor por su familia, por su viaje, por sus decisiones, que se piensan quizá mover de un lugar a otro. Mira el amado hermano que dice, Dios mío, que su tiempo, Señor, está finalizando, se ha cumplido, Señor, para gloria de tu nombre. Llévalo donde tú lo quieras llevar, donde necesitan que lleve a aportar ese propósito tuyo. Donde está esa necesidad, como siempre tú lo has hecho, como siempre tú lo has guiado. Porque los que somos guiados del Espíritu de Dios somos los hijos de Dios. Padre, el Señor ha visto el corazón. Algo que me agrada, que yo he aprendido de Dios y me gozo, es que Dios mira el corazón del hombre. Él mira la intención del hombre. Y hay personas que yo estoy orando, que el Espíritu Santo le está ministrando y le ha dicho, por cuanto nunca me ha puesto condición, por cuanto nunca me ha puesto excusa. Es más, ha dado muchas veces más de lo que ha podido dar por mi obra. Y ha llegado aún con poca fuerza, pero ha obedecido. Aún con poca fuerza, ha llevado y ha experimentado el resultado de tu obediencia ante Dios. Padre, cubre cada hermano, cubre esa petición. Mira la persona que pidió ahorita por la oración de sanidad, la guerra que está viviendo. No sé si fue con su esposa, de salud, Señor. Toca esa espalda, toca ese cuerpo ahora. Yo les pido a cada hermano que pongan su mano en su parte afectada. En el nombre de Jesús, Dios está desbaratando dolores, Dios está enderezando columnas, Dios está enderezando tendones, rodillas paralizadas vuelven a caminar, rodillas endebles. El Señor está renovando vida en esta mañana. El Señor está dando nueva fuerza. Recíbala en el nombre de Jesús. Oro por los afectados por diferentes enfermedades. Padre, ordeno todo espíritu de enfermedad en tu nombre, que salgan de los cuerpos. Atamos y reprendamos todo espíritu de enfermedad. Señor, toda sequía espiritual. Llega el agua de Dios, llega los recursos de Dios, se va la sequía. Le estoy ministrando y estoy orando por alguien que está viviendo una sequía espiritual. Le estoy ministrando a una persona que está en sintonía. Santo Dios, gloria a Dios. Dios mío, ¿qué ha dicho Señor? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué ya no siento esos ríos? ¿Por qué ya no siento esa unción? El Señor te dice en esta oración, vuelven los ríos de agua viva de Dios en tu vida. Vuelve el fluir del Espíritu de Dios. Va a fluir como fluía antes. Recibe esa bendición. Familias son restauradas. Mira el viaje de tu siervo Wally, Señor, hacia nuestra República Dominicana, hacia su país natal. Mira, mi hermano, Padre, cúbrelo. Guarda su entrada y su salida nuevamente a su país cuando él vuelva. Cubre ese viaje, prospéralo. Señor, mira su familia. Mira cada petición de cada hermano. Repito, ponga su mano en su parte afectada. Esto es por fe. Si usted tiene un cáncer, si está sufriendo de la próstata, si está sufriendo, Dios mío, de diferentes enfermedades, ¿sabe algo? El enemigo quiere paralizarte, porque cuando Satanás no puede detenerte con una cosa, trata de detenerte por otro lado. Por eso la guerra que tú estás viviendo. Pero Dios te dice, tú tienes las armas espirituales. Tú tienes los armamentos para derribar todo argumento de la tiniebla. Tú tienes la espada, que es la palabra de Dios, y la autoridad del Espíritu Santo. Recibe fuerza. Padre, tú estás haciendo milagro. Tú estás haciendo proeza. Yo veo que Dios está desbaratando enfermedades. Se están quemando. Estoy viendo puertas cerradas que Dios la abre. Y no estoy orando, gloria a Dios,
para impresionar a nadie, no. Yo estoy orando porque Dios lo está poniendo en mi corazón. Dios está abriendo grandes puertas. Esas puertas cerradas se abren en nombre de Jesús para lo de Dios, para tu ministerio, para tu llamado. Aleluya. Esas puertas se abren. Satanás ha querido cerrarte la puerta, pero oro, se abren puertas en el nombre de Jesús. Hay vidas que te necesitan. Hay vidas que necesitan esa palabra. Y por mucho que el enemigo ha querido detenerte, no podrá, porque fue Dios que te llamó. Cubre, Señor, cada hermano de diferentes naciones. Recibe ese milagro, sea financiero, sea de salud, sea familiar, sea de un trabajo, sea de lo que sea, conforme a la voluntad de Dios, que así sea. Amén. Poderoso. Amén. Poderoso, poderoso. Bueno, ahorita sí, brevemente, alguna impresión, algo que quieran compartir, comentar. No sé cómo estés de tiempo, hermano José Alfredo, pero sí, vamos a recuerdo varias opiniones y luego terminamos con una alabanza y ya despedimos. Y lo que el Señor vaya poniendo en este último segmento. Sí, amén. Les repito, ha sido una bendición. Le doy gracias a Dios y a cada uno de ustedes. Estamos para servir. Yo he aprendido que somos servidores de Cristo. Le digo esto para ya entrar en el segmento de la adoración. Lo mejor es cuando tú te mueves en tu asignación. Cuando tú haces, tú te mueves en lo que Dios te llamó, tú te gozas. Porque cuando el hombre que es llamado de Dios no hace nada por obligación ni con cara, lo hace con gozo. Porque cuando Wally me dijo, me mandó, me reenvió la invitación, yo para la cosa de Dios, hermano, si tengo el espacio no pongo excusa. Porque yo entiendo que Dios me llamó para eso, para servir, para predicar su palabra. No pude en la semana que pasó porque tenía un compromiso, pero inmediatamente llevaron para el sábado, separo esa fecha, esa hora. ¿Por qué? Porque lo mejor es compartir. Y estos son tiempos, hermano, que necesitamos envolvernos en Dios. Necesitamos estar en la presencia, orando unos al otro, porque sabemos lo que se está viviendo en la humanidad, el mundo. Y para eso estamos. Ha sido un placer, amados hermanos, un placer. Y le doy gracias a Dios y luego a ustedes por esa invitación. Dios se les bendiga. Voy a estar como hasta las 12:15, lo más tardío, porque tengo otro compromiso que resolver, personales, pero estamos para servir. Muchas gracias. A propósito, la hora de República Dominicana es la misma. Sí, aquí son las 12 del mediodía. Aquí sí, Ahora. aquí estamos, sí, estamos bien. Bueno, perfecto. Pastor Quique. Sí, pastor, quería comentar que cuántas veces, ¿no? Que luchamos nuestras batallas en nuestras fuerzas, en nuestra carne, a veces basado en habilidades, relaciones, economía, cualquier tipo de seguridad, y nos olvidamos de luchar con armas espirituales, que es lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado muchas buenas armas espirituales, como por ejemplo lo que nos decía aquel evangelista, ellos están en vigilia. Esa es un arma espiritual muy poderosa. E igual la oración, el ayuno, y cuántas armas que tenemos a nuestra disposición. Y que David sabía tomarlas en cuenta, y por eso es que tuvo tantas victorias, ¿no? Él no peleaba como lo hizo en la batalla que tuvo con Goliat. Él no peleó con armas físicas, sino con armas espirituales. Y una piedra, ¿no?, que podía hacerle a un hombre que estaba totalmente armado y protegido, pero el Señor le dio la victoria. Él dijo, tú vienes con espada, con jabalina, con escudo, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y así debemos pelear nuestras batallas, con las armas que el Señor nos ha dado.
armas espirituales. Cuando a él le quisieron dar armamento humano, él no podía porque no estaba acostumbrado a pelear así. Él todas sus batallas las había luchado con armas espirituales. Ahí cuando en su formación de pastor venció osos y leones y escorpiones y cuantos animales, así como serpientes también seguramente, así como le tocó a usted, pastor. Pero él siempre sabía que el Señor es el que da la victoria. Así eso es lo que debemos tener en cuenta. Eso me ha tocado mucho a mí. A veces tenemos la debilidad de querer luchar con nuestras propias armas, pero si queremos una victoria tenemos que usar las armas que el Señor nos ha dado, armas espirituales. De rodillas es que se ganan todas las batallas. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Pastor Salomón, ¿algún último comentario? Amén. Ahí el pasaje es un pasaje memorable, sublime, poderoso y muy direccionante. Allí vemos la situación que está viviendo el pueblo frente a algo que ellos querían hacer y que Dios les ordenó hacer. Vemos el llamado a dos ministros, uno con poder aparentemente en la parte espiritual y otro con el poder en el gobierno. Más sin embargo, los vemos transitando caminos distintos a los caminos al camino que Dios había determinado y determinará que ellos transitaran y nosotros también. Y vemos también el gran monte. El gran monte es el opositor, las oposiciones, todo aquello que se convierte en un delante de nosotros, adversario. Frente a todo esto, pues, para no alargarme, encuentro un ejemplo digno de tomar en cuenta y de ponerlo por obra, el Señor Jesucristo. Jesús siendo Dios, al encarnarse, fue poderoso lo que llevó a efecto, pero entendió y comprendió que como humano, verdaderamente humano, verdaderamente Dios, completamente humano, completamente Dios, tenía una necesidad, la necesidad de llevar a efecto un propósito. Y en esto es lo que nunca debemos de perder en lo que respecta a nuestra atención. Nunca perder de vista el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, ya lo hemos nosotros manifestado de parte de Dios y a Zorobabel y a Josué. Mas, sin embargo, ellos comenzaron, todo indica que comenzaron a hacerlo según sus propias fuerzas, usando sus propias armas, sus propias estrategias. Ellos, sin darse cuenta, estaban imitando, o no imitando, sino que estaban transitando el mismo camino que transitó Jacob, haciendo copio de todas sus armas y de todas sus estrategias, pero al fin se quedó sin ninguna. Pero aquí el tiempo ameritaba la crisis nacional que estaba viviendo el país espiritual y se necesitaba la reedificación. Por eso Dios se les manifiesta a través de los y les dice lo que tienen que hacer y cómo hacer.
Es lindo cuando necesitamos y recibimos dirección del Señor. Que no es con espada, que no es con ejército, que no es con violencia, que no es por fuerza humana, que no es con conocimiento y con estrategia según nuestro propio concepto y nuestro propio conocimiento, sino conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y cuando ellos se propusieron llevar a efecto la obra, bajo esta premisa divina, ellos pudieron decir lo que un día el ángel les había dicho. ¿Quién eres tú, oh gran hombre? Delante de José Alfredo Pichardo, serás convertido en llanura. Amén, amén. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Juan Carlos, serás convertido en llanura. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Salomón y de todas las tierras que estás, tierras encarnizadas donde batallas vienen, luchas sin cuartel. Tú vas a expresar quién eres tú, gran monte. Delante de Salomón serás reducido a llanura. Y así sucesivamente. Si alguien tuvo una gran obra para llevar efecto en esta tierra, la gran y magnífica obra, lo llamaría yo, fue Jesús de Nazaret. Y lo primero que hizo fue rendirse. Porque no es tan solo oír que es con el espíritu, es entender que con mi espíritu es rendirse. Rendir mi espíritu. Pero antes que eso es entender y comprender que la carne, que es mi peor enemigo, mi peor Hasatán, mi peor adversario, y el alma rebelde, se deben de sujetar y someter, doblegar al espíritu mío. Y todo mi ser doblegado al Espíritu Santo, entonces podremos entender que con el Espíritu de Dios, todo gran monte desaparecerá. Amén. Y se cumplirá lo que está escrito en la bendita palabra del Señor. Que Dios nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Dejémoslo ahí. Dios le bendiga. Amén. Amén, Pastor Salomón. Bueno, creo que ya algún otro comentario, algún otro aporte, alguna otra oración. Y si no, le voy a pedir al hermano José Alfredo antes de que se me vaya, ya se va y tiene 5 minuticos, para que nos despida y los que se quieran quedar en la alabanza que voy a poner, se pueden, pero ya con libertad, los que puedan. Amén, amado. Dios bendiga una vez más. Vamos a hacer esta oración despidiéndome. Me voy a despedir y yo. Continúa mucha bendición de parte de Dios, porque esto es eterno. De una u otra manera siempre estamos conectados en lo de Dios, sea en este momento, sea cuando terminemos ahorita, hay que estar conectado con Dios donde quiera que estemos. Padre, te doy gracias primeramente, Señor, por permitirme llevar tu palabra, y te doy la gloria a ti y la exaltación a ti, mi Dios, porque tú eres digno de recibirla. Gracias por cada hermano que hemos compartido. Mira los testimonios de los pastores, cada persona que ha tomado unos minuticos para compartir. Permite, Señor, que ellos sigan avanzando, creciendo, que no se detengan. Tú les sigas dando la herramienta y que ellos puedan entender, como testificaba el pastor recientemente, que el Espíritu Santo es que da la victoria en todo, como David. Que David enfrentó a Goliat no fue con armamento humano, sino con la autoridad tuya, y tú le diste la victoria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios se le bendiga. Amén, amén. Gracias nuevamente. Un placer. Shalom, shalom. Dios bendiga.
Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aleluya, te adoramos. Amarte solo a ti, Señor. Muy bien. Ahí tocó otro pedacito de Virginia Brito. Dios me los bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Gracias por acompañarnos. Espero que hayan recibido como yo recibí en esta preciosa mañana. El secreto es no por nuestra fuerza con ejército, sino por su Santo Espíritu. Dios me los bendiga. Amén, amén. Pastor Salomón, bendiciones, mi hermano. Tengan lindo fin de semana.